Bueno, mister, primero de todo, ¿qué tal la semana? Bien, bien, bueno, con el contratiempo de Tomás Icaya de su tobillo, pero creo que hemos dado con la solución y bueno, pues hemos podido trabajar dentro de la normalidad, de la anormalidad, un poco más normal que otras veces, pero bien, bien, sin quejas. El partido contra Marín, están abajo en la clasificación, pero en esta liga no hay ningún partido fácil. Sí, además, mira, el ejemplo viene de la semana pasada, ¿no? Donde Canoe es capaz de ganar a Palma, un Canoe que solo tiene una victoria y un Palma que venía con la mejor racha, ¿no? Que eran 7 victorias seguidas. Esta es una liga donde los de abajo con los de arriba, la diferencia es notable, pero no es una diferencia tan amplia como puede ser, por ejemplo, en la liga endesa, ¿no? Entonces, hay que estar preparados porque cualquiera gana a cualquiera. Y lo que sí demuestra Marín en cada partido es que trabaja para ello, ¿no? Trabaja su cuerpo técnico, Javi está trabajando para que el equipo vaya creciendo, vaya mejorando. Ellos tienen claro, desde su ascenso, cuál va a ser su rol en esta liga, que es un rol de un equipo que va a intentar hacer todo lo posible por salvarse. Ellos saben que es un equipo de los que van a sufrir, pero bueno, pero el club también ha dado un toque de atención y un toque y una muestra de lo que quiere, fichando la semana pasada a Filip Toncinic, que ya jugó contra Breogán, ¿no? Toncinic es un jugador importante, o ha sido un jugador muy importante en la competición, y bueno, aunque el primer día no estuvo acertado, pero eso ya se lo vio con muchos galones, asumiendo 15 tiros de campo, y es un fichaje importante. Y luego además jugamos en Marín, en la pista marina, ellos allí son especialmente agresivos, es un equipo que si tú miras la clasificación, es verdad que solo hay una victoria, pero si tú luego les ves jugar, es un equipo que quiere ser agresivo en líneas de pase, que va a intentar robar el balón, que quiere jugar alegre, que jugar rápido, que bueno, pues que tienen sus ideas, lógicamente, que no están acertados en porcentaje, pero que nadie piense que vamos a ganar sin trabajar. Para ganar tenemos que trabajar mucho y luego, bueno, que las cosas nos salgan bien, ¿no? Porque como pensemos que el último vaya a perder contra nosotros hemos vivido en esta situación siendo últimos y sabemos que la liga es muy igualada y en cualquier momento los equipos de abajo cogen, dan con la tecla y enganchan victorias seguidas, ¿no? Y lo que te digo, conozco cómo trabaja Javi, conozco los equipos de él porque ya lleva mucho tiempo Marín, sé que van a pelear, van a trabajar duro y que no van a regalar nada. Como tú dices, un equipo que tiene las ideas claras, jugadores como Noguerol, que lo hizo muy bien el año pasado en Le Plata, Badmus, que es una amenaza constante, Dursun en la zona y ahora Toncinic, es un equipo complicado. Sí, es que evidentemente si tú ves que llevas una victoria, pues la gente puede decir, bueno, ¿qué está contando este entrenador? Pero es verdad que es un equipo que nos va a querer ser agresivo, ¿no? Ya lo fue en pretemporada, es un equipo que se va a presionar todo el campo, que se tiene líneas de pase, que tiene habilidad para robar balón. En el momento que tú cometes un error, es un equipo que juega muy bien a campo abierto. Luego tienen variantes defensivas, son un equipo que es capaz de ponerte defensas mutantes, que te ponen zonas, que te presionan zonas de abierto del campo, ¿sabes? Es decir, no es un equipo que digas, oh, no está trabajado, no, claro, está trabajado. También hay que reconocer que es un equipo con gente muy joven, con mucha gente nueva en la competición, y todo eso lleva un proceso, ¿no? Me hablas de Carlos Noguerol, pues tú ves jugar a Carlos Noguerol y atrás es un jugador impecable, espectacular, la energía que pone, las piernas que tiene, el respeto que tiene a este deporte, pues hablas de un chico que lo está haciendo muy bien, muy bien. ¿Que tiene malos porcentajes en el tiro exterior? Bueno, ya sabemos que ese es el gran debe de Carlos, pero todo lo está haciendo muy bien, ¿no? Y Carlos, yo creo que es el termómetro de este equipo, le imprime una energía muy buena. Vamos, le costó al principio, pero ya está jugando con buenos partidos, creo que son más de 13 puntos de media, con buenos porcentajes. Bueno, Toncinic es un jugador referente en la competición, no sé cómo habrá venido de forma, pero es un jugador que, ya te digo, el último partido hizo 15 tiros. En el momento que esté más acercado, conozca más el grupo, pues seguramente va a ser una referencia muy, muy importante. Y bueno, tiene jugadores que Jacobo pues ya viene de hacer dos últimos partidos buenos, ya sufrimos mucho contra ellos en pretemporada. De verdad que estamos trabajando muy bien y trabajando con la idea de hacer cosas bien, porque sabemos que si no vamos a tener muy complicado.
¿cuáles crees que van a ser las claves del encuentro? Ellos vienen de perder, obviamente, contra dos cocos como Palma y Breogán, pero jugando solo mal un cuarto. ¿Cuáles crees que van a ser las claves para ganar? Bueno, los dos primeros ser respetuosos con el plan que vayamos a llevar, ¿no? Luego, no cometer muchos errores en ataque que se transformen en opciones de correr a Marín, ¿no? Como decía antes, es un equipo que va a ir a líneas de pase para intentar robarte el balón. Si tú pierdes un balón en la línea de pase, es una oportunidad excelente para el equipo rival de meter una canasta de alto porcentaje. Vamos a intentar también pues, seguir creciendo, hemos crecido en las últimas 3 jornadas en nuestro trabajo de rebote, ¿no? Donde ahora mismo pues, nuestros números de rebote ofensivo en las 3 últimas jornadas es de equipo top de la competición. Bueno, pues a ver si conseguimos seguir en esos niveles, evolucionar nuestro rebote defensivo. Los partidos estuvimos bien, pero es verdad que es donde tenemos que mejorar mucho. Y luego, pues, no pretender que porque juegues contra el último clasificado, si ganas, se va a hacer al principio. No, el partido, mira, contra Breogán tiene un segundo cuarto muy bueno, ¿no? Pero Marín es capaz, lo que sí tiene Marín es que no tira los partidos, pueden perder con una diferencia amplia o una diferencia más corta, pero cuando van por detrás del marcador, siguen trabajando, ¿no? Y nosotros no somos Breogán, no somos Palma. Entonces, no cometer errores, tener muchísimo cuidado con las líneas de pase y luego en ataque seguir el plan, ¿no? Y estar tranquilos, saber que el partido son 40 minutos, que eso es. El otro día, por ejemplo, nosotros lo hicimos muy bien contra Huesca. Vale. Espera, yo quería preguntar una cosa. Bueno, la semana pasada ya hablábamos de que llevaba 2 semanas y con un poco de mala suerte a nivel de entrenamientos y demás. ¿Esta semana favorece un poco a que se siga evolucionando o ha sido también otra piedra en el camino? Bueno, hemos tenido un problema con Tomás Icaya, que venía arrastrando un problema en su tobillo. Lo tenía ya muy cargado, lo tenía casi bloqueado. Ha trabajado ya con él. Ha habido 2 días que no ha podido entrenar, pero bueno, creo que que tanto los médicos como el fisio han dado la solución y se encuentra bastante mejor, ¿no? Y ya hemos podido entrenar. Es verdad que hemos entrenado con 10, que hemos tenido que subir cadetes o junior para completar los entrenamientos, pero bueno, comparado con la semana pasada, por lo menos hemos podido hacer más sesiones de 5 contra 5, porque la semana pasada pudimos hacer 2 y la anterior 1, ¿no? Pero no es lo que nos gustaría, pero dentro de lo que veníamos viviendo, pues mejor. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias.